Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes a todos los que nos están escuchando en este programa radial Viaje Infinito. Hola Felipe, Romy, Hola, Vale. Evelyn. Hola, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Súper bien. Qué Como rico. el gran día martes. Como el gran día. Es un Con día que mucha esperamos, energía. un Sí. día que nos motiva. Y aparte tenemos un equipo tan rico que nos juntamos varias veces en la semana y seguimos conectados, comunicándonos de la mejor manera. Hoy tenemos un tema bien especial que nos llega al trasfondo y en los corazones, porque todos hemos tenido situaciones de comunicaciones que no son lo ideal. Y el tema es la comunicación no violenta. Cómo nos expresamos sin agredir, sin ser agredidos, sin dañar y solamente estar expresando aquello que corresponde y de la forma que corresponde. Cuéntanos, Evelyn, tú sí que ahí te Ok. preparaste ahí un material. Sí, por supuesto. Bueno, como tú bien decías, la comunicación no violenta generalmente la vivimos todos, a diario. ¿Ya? O sea, a veces violentamos y nos violentamos o nos violentan, pero inconscientemente. Uno no anda buscando, ¿cierto?, agredir al otro en base a la comunicación. Pero antes de partir con el tema en sí, quiero hacer como una pequeña introducción sobre lo que es la comunicación y las clases de comunicación que tenemos, los tipos de lenguaje, ¿ya? Primero tenemos elementos que tenemos la comunicación verbal, la comunicación no verbal y la paraverbal, ¿ya? Bueno, la verbal está compuesta por el lenguaje, escrito o hablado, ¿cierto? Uso de palabras, requiere una interacción con un otro o con otros, ¿cierto? Y tenemos un emisor, un receptor, un mensaje y un contexto, ¿sí? Que es como, o el canal, El canal de ¿sí? Es comunicación. como súper básico, pero como para poder empezar a integrar el tema. También tenemos el no verbal, ¿sí? Que es el cuerpo, los gestos, las facciones, también la mirada, todo eso no a veces hablan más que Más que las palabras incluso. que las palabras, ¿verdad? Entonces, y No ahí, miente. Muchas sí, veces. y el paraverbal que tiene que ver con los símbolos, por ejemplo, las señales del tránsito. Cuando uno ve un ícono, algo, ya me está comunicando algo. El Señalética. signo. Como la ¿sí? convención, ¿no? Exactamente. Ya son como los tipos de lenguaje que tenemos. Y dentro del lenguaje no verbal también está el lenguaje proxémico, el kinésico, ¿ya? Y el icónico, que es el de las señales de tránsito. El proxémico, que también es violento de repente, no sé si les ha pasado a ustedes, el proxémico se refiere a la cercanía. Por ejemplo, hay personas que como que te invaden tu metro cuadrado. Que te hablan encima. Que ahí. te hablan encima, ¿cierto? Ok. Porque este lenguaje son metros, po. Viene Por de ejemplo, proximidad, en definitiva, claro, la palabra. el espacio, los espacios adecuados. Por ejemplo, en el espacio público se dice que tiene que tener más o menos 12 metros y más. Cuando yo me... Ya. ¿Ya? ¿Dónde se da eso? Entre una persona y En otra tendrían que haber 12 metros. 12 metros. de Claro, distancia. en el público. Me refiero, por ejemplo, a cuando estoy dando una conferencia, cuando estoy dando una charla, perfecto. cuando me estoy... Ok. Yo entendía que en el transporte, por ejemplo, era 1 metro cuadrado. Que eso ya hace Claro, mucho tiempo es que No por, existe. no existe. por eso siempre se habla de mi metro cuadrado, porque Claro. ahí estamos hablando del personal, del espacio personal. Está el íntimo, bueno, que el íntimo no tiene, claro, ¿No hay ¿cierto? distancia? Desde 0 a 0,1, porque de repente uno también está en una mesa cenando y todo, y está más o menos, también tienes Una intimidad. claro, un espacio. Y es súper importante respetar ese metro cuadrado, porque no sé si le ha pasado, pero bueno, a mí me ha pasado que de repente hay personas que no te respetan el lenguaje proxémico, sino que como que se vienen encima
No está incorporado tampoco. Uy, No está incorporado porque no se enseña. Pero yo creo que Exactamente, tiene que como- ver de su necesidad de imposición, porque estamos hablando de comunicación no violenta, pero son acciones no violentas las que tenemos que irnos enfocando en desarrollar, porque Exactamente. estamos en una sociedad y en un mundo donde la violencia es el arma para que el otro me escuche, me ponga Exacto, atención. Exacto. Sí, eso como para redondear un poco y pasando a lo que es la comunicación no violenta en sí, hay 4 pilares o elementos de la cual se compone la comunicación no violenta, que se los voy a nombrar y la idea es que los vayamos Ok. desarrollando a lo largo del programa y que cada uno de ustedes también nos dé su visión y su enfoque sobre esto. Bueno, el primero es observar sin juzgar. Solo los vamos a enunciar y luego los vamos a desarrollar. Sin juzgar, Yo por le, favor. yo le sugiero a los que nos están escuchando, anoten estos 4 pilares, Claro. porque en el fondo esta va a ser toda una maestría que vamos a dar de cómo poder desarrollar una mejor comunicación. Carlito también puede participar. Saluda a Carlito. Hola, Ya, entonces el primero es observar sin juzgar. ¿Ya? Después las vamos a desarrollar in situ. Las voy a nombrar solamente. La segunda dice, reconocer lo que yo siento ante lo observado. O sea, conectarme con lo que a mí me pasa por dentro. Con lo que siento, con la emoción. El tercero es preguntarme qué es lo que yo necesito para aumentar mi bienestar. O sea, una vez que yo ya identifiqué la emoción, yo tengo que conectarme con mi necesidad. O sea, Perfecto. cualquiera de estas necesidades que tenemos, ¿ya? ¿Qué es lo que necesito yo para poder aumentar mi bienestar? Y el último, cuarto, dice y el otro tiene que ver con las peticiones que hacemos. O sea, pedir a la otra persona lo que necesito de parte de ella para aumentar mi bienestar o satisfacer mi necesidad. Claro, pues y ahí tiene una connotación de hablar desde la claridad, la honestidad. Exactamente. Desde qué me pasa a mí con tu acción Ok. o lo que tú hiciste, ¿ya? Eso sí como para presentar el tema y ahora ¿qué nos pueden decir, chicos? Wow. Entonces vamos a ir analizando tema a tema y ahí las personas que nos están escuchando que vean qué les pasa a cada uno de ustedes, dónde tienen los bloqueos para poder quizás evaluar o solamente observar y nos cuentan. Y nos cuentan a nuestro WhatsApp o al de la radio, que es el +569 87289606 +569 87289606 y empecemos. Ujú. Ajá. ¿Qué significa observar y no evaluar? No juzgar. No Perdón, juzgar. no juzgar. Desde la mirada del espectador, creo que lo habíamos hablado también y se suma a todos los temas pasados, a tener esa capacidad de abstraerte un poco y desde la mirada de espectador. ¿Qué me pasa con esta emoción? Como decía la Evelyn dentro de los primeros puntos, ¿no? ¿Qué me pasa con esta emoción? Observarla, no inmediatamente actuar desde la impulsividad, sino que observar la emoción, cómo la integro y esta emoción al reconocerla también puedo tener la capacidad de entender qué es lo que requiero del otro o qué es lo que quiero expresar, qué es lo que quiero comunicar al otro. Pero si no tenemos, creo yo, esa observación y esa capacidad de integrar esa emoción, es más complicado o es menos fácil poder lograr esa comunicación no violenta. Sí, de cómo las etiquetas además cumplen una función de segurización que muchas veces nos aleja del mensaje real que uno quiere entregar o que uno quiere Cierto. o que uno quiere recibir también. Cuando uno está con una persona, generalmente surge la etiqueta. ¿Ya? Antes que nada surge una etiqueta con una persona que uno tiene enfrente, independiente de que uno la conozca o no la conozca, incluso con personas que uno ve por primera vez, ¿no? Ah, este es ta. Claro. ¿No? Y uno crea una imagen de la persona que está enfrente que va a limitar y condicionar el mensaje que se podría dar de una manera libre, de una manera sin prejuicio, porque en el fondo la etiqueta ¿qué es? Esto No, es lo que te va a bloquear eso. Exacto, Totalmente. es un prejuicio, es una anteponerse a lo que la persona quiere entregar, a lo que la persona a lo mejor es, porque la etiqueta puede ser que esté más o menos acorde o no.
¿no? Sí. Pero... Y lo que te voy a agregar ahí, que está esa etiqueta que uno genera y también lo que yo espero de la conversación, el ideal de la conversación. también, Tú me vas a dar la respuesta que yo necesito. Pero eso Exacto, tiene lo que ver yo con la quiera escuchar, expectativa. Claro. Lo que quiera escuchar. Eso. Lo Y que todo quiera lo que se recibir. salga es juzgar. Sí. Mm. Es que ahí pongo una expectativa, tengo una carga también con cómo yo me estoy comunicando y esa expectativa tiene mucho que ver con jugar el papel de espectador. Al tener el papel de espectador yo solo observo y me observo a mí desde afuera y observo también al otro o a los otros y ahí le quito esa carga de la expectativa. Porque si no caigo en esa dinámica de si no es lo que yo espero, inmediatamente me siento vulnerada, atacada y obviamente la respuesta Va a ser más violenta o negativa. ¿Y cuánto, dentro de la experiencia de ustedes, chicos, es lo que yo espero? ¿En cuánto tiempo, si yo voy a conversar con alguien, cuándo se me acabó la paciencia de que ya no se me cumplió el ideal? ¿Saben cuánto se nos demoramos en No, eso? Yo creo que unos segundos. Sí, 30 segundos. 30 segundos. Despasados los 30 segundos, Horrible. si yo no logré en la conversación lo que yo esperaba, anulo, aborto y boicoteo la conversación. Horrible, la inmediatez. Y estamos en una era de la 30 segundos, inmediatez. Sí. Todo lo queremos rápido. En esos Rápido. 30 segundos estoy atento a qué el otro me está diciendo, me va a decir lo que está pensando y ya estoy metido en su cabeza. Estamos más preocupados de tener la razón que realmente de recibir un mensaje, O de comunicar el mensaje. o de aprender con una conversación, con una Claro. comunicación. Más allá de si tengo o no razón, Sí, comunicar no es tener la razón, es comunicar. así es. Porque podría comunicar algo que no tengo la razón, pero igual lo deseo comunicar. Así es. Sí, y por ejemplo también tiene que ver con el uso de palabras, de generalizaciones, como por ejemplo cuando uno dice, tú nunca has hecho esto. El nunca y el siempre. El nunca, Uh. el siempre, ¿cierto? El dramatismo. Todos son iguales o nadie me ayuda. Cuando uno hace eso, estás generalizando, ¿verdad? Y por una o dos veces que haya ocurrido algo, ya lo catalogas como que siempre fue así o que nunca fue así. O que... Es una Sí. es una muy El buena absolutismo. forma de autoboicotearse y de autolimitarse en cuanto a lo que realmente podemos aprender en la relación con los demás. Sí, ¿no? ahí hay un detalle que uno no se involucra en una conversación y me acuerdo de alguien que me decía, hay una tendencia cuando yo voy a conversar y uno dice, cuando uno se lleva las manos a la cabeza, cuando uno encuentra a la persona indicada, cuando uno, es como bastante impersonal. Es cuando yo encuentro a la persona indicada, cuando yo me llevo las manos a la cabeza y me hago responsable. Hágase cargo. Sí, totalmente. Pero desde el inicio nosotros estamos haciendo todo lo contrario. Esta conversación, Siempre lo ponemos afuera. sí, y no es mía. Porque así Juzgo, yo castigo, no me no es mía. responsabilizo de... Porque no Sí. estamos acostumbrados a hacernos cargo de lo que decimos, de nuestras palabras, de nuestro accionar. Entonces siempre estamos buscando afuera el responsable, sí. o la circunstancia. Entonces, Y como lo buscamos Tenemos- afuera, la conversación al final es un vaciamiento de ideas, palabras, sentimientos, emociones. Y no es un diálogo finalmente. Y no hay un diálogo. Yo no estoy dispuesto a esperar la respuesta del otro. Que me puede gustar o no gustar. Y no tiene nada que ver con la conversación. Cierto, es cierto. Y yo creo que además Qué importante esto. Sí, este límite está puesto desde un... Y lo voy a decir así, tal cual. Yo creo que este límite de lo que está permitido comunicar o no, o del mensaje que hay que entregar o no, está impuesto desde grupos de poder. Claramente. Antiquísimos. Y este es un país, además, que ha sido violentado. Ya, que el cuerpo de este país está violentado y ha sido violentado, todos sabemos cuándo, el día exacto en que este país fue violentado, ¿ya? Y fue acallado en su comunicación, ¿ya? Para poder hacer valer ese mensaje de los grupos de poder que están operando hasta el día de hoy. Sí, y ahí yo creo que La iríamos más atrás. violencia está instalada en este país desde ese día, desde ese momento. Y creo que hay algo que está operando en Chile y lo vemos día a día, lo vemos hoy. Fue el 27º femicidio Wow, Ya. sí. del año, que no fue solamente un femicidio, fue muerte de una mujer Con sus hijos. con sus hijos,
¿ya? Y un posterior suicidio del agresor. ¿Ya? El sábado, una chica de 15 años se suicidó en el Costanera Center. ¿Ya? Y esto es un no parar. Desafortunadamente, los niveles de violencia que están instalados en esta sociedad, los niveles de exigencia que están instalados en esta sociedad, que no nos permiten ser personas, no nos permiten conectar con lo que realmente somos, con lo que realmente queremos entregar, con nuestro mensaje. Cada uno tiene un mensaje que entregar, cada uno tiene una música que entregar, ¿no? Y esa música está siendo acallada permanentemente. ¿Ya? Desde el 11 de septiembre del 73, este país se le puso una pata encima. Y todavía, aunque llevamos 30 o más años de democracia, entre comillas democracia, ¿ya? Esto no se ha terminado. Y esto creo que tenemos que ser conscientes de esto. ¿Ya? Y este es un programa para alzar la voz y decir las cosas como son. Sí. Le guste a quien le guste. Yo creo que no se trata de si a alguien le gusta o no le gusta, porque lo que tú estás relatando son hechos totalmente concretos. Así es. Hay hechos de violencia en el 11 de septiembre del 73 que uno no los puede negar. Hay hechos de violencia que llevan las estadísticas que asustan. Incluso, como Porque- decía la Baile, vienen de mucho más atrás. Esto es Eso te iba a historia. decir. Esto es historia desde que Sí. fue robo Sí. de territorio, desde ahí. Sí, desde la Desde ahí. necesidad humana de la colonización, y si nosotros Sí. podemos investigar todo lo que tiene que ver con la antroposofía Ujú. y la colonización, es la necesidad de acallar un otro para que yo Exacto. tenga el poder, Claro. y ahí inhibo su hablar. Está instaurado en la humanidad, en definitiva. Mediante el miedo. Y se normaliza. Mediante Miedo, el miedo, miedo, la miedo, culpa, miedo. y la culpa, la institución religiosa también te Claro. pone la Ujú. Todo culpa, te sumado. pone el miedo, o sea, el poder Eso. desde ahí. Entonces, Para que una sociedad permita tanta violencia y nosotros hayamos normalizado la violencia también. Porque si una persona más se tira en el metro ya no nos llama la atención. Exacto. Inclusive yo ahora que ando un poquito más en metro, dicen, pucha, otra vez, no puedo ser otra hora, y empiezas a echar talla y estás hablando de la vida de una persona, es decir, lo normalizamos. Ujú. Pero eso tiene que ver con la catástrofe que tengo yo en mi interior, donde la violencia, aunque yo no la ejerza directamente, pero sí la permito, es la forma de resolver. El suicidio es la forma de resolver, matar a alguien es la forma de resolver. Acallar. O acallar, y de llamar la atención. Porque justo cuando veíamos estas noticias esta semana, en una parte, creo que en Inglaterra, un chico de 16 años arrojó otro de 10 del 10º piso. No, perdón, de 6 del 10º piso. Sí, lo vi. wow. Ya, sencillamente para ser escuchado. Exacto. Entonces yo creo que sería importante tratar este tema netamente de cómo la violencia es nuestra herramienta y cómo podríamos transmutarlo en el próximo programa. Sí. ¿Les parece? Mm. Porque da Totalmente. para mucho, Sí. y así no Es salirnos un tremendo tema. Hoy en día, de los temas de enfocarnos comunicación. de la comunicación, pero hay exacto. un dolor importante acá en todos los humanos, porque nosotros hemos sido creados y en nuestro ADN tenemos generaciones y generaciones de violencia. Exacto. Nuestra humanidad está llena de violencia, pero también nuestro corazón se expande. Ya ahí está la Estamos pega. haciendo cosas de puro amor, Ya de está la altruismo, pega de como estar conciencia. acá, y de sensibilizarnos con esto para no normalizar. Y de poder Así es. expandir las herramientas que está entregando también la Evelyn a todos nuestros auditores, a todos nuestros amigos, a todos nuestros círculos, para que lo que se expanda no sea la violencia, sino que sea justamente el cariño, Así es. la condescendencia, el amor, la consecuencia. El respeto a Poder lo que cada, transmutar. a lo Bueno, que y cada esto- cual quiere expresar y Así decir. es. Sí. Esto viene de una seguidilla de temas que hemos ido tratando, ¿cierto? De empezar a conocernos, Exacto. de empezar a mirarnos, a ver cómo nos conectamos con la emoción, Exacto. cómo nos enseñan, mirando nuestro sistema educativo, mirando la sociedad, mirando el sistema, o sea, Los medios de viene- comunicación. los medios de comunicación. Ahí nos damos cuenta que son también, violentos. pero por Absolutamente. supuesto. O sea, ¿qué más violento es que personas que apoyan ¿vale? a un régimen que fue asesino en un país estén diariamente ¿ya? con pantalla? Eso no es violento, eso es súper violento. Sí, la Bueno, pero falsedad que podemos dar nosotros en un medio de comunicación también es violencia. La manipulación. La manipulación de las redes es violencia. Todo eso es violencia. ¿Por qué? Porque no hay un observador, sino que hay una persona hábil que ya hizo toda esa pega y dice, bueno, yo si lanzo esta propaganda de la Coca-Cola,
en donde voy a incentivar la violencia al interior de mi cuerpo si consumo la Coca-Cola, Claro. pero lo hago bajo todos los aparatajes y lo más entretenido y refrescante es una Coca-Cola. Es Y lo como que hubiera normalizo. una norma de qué es lo que se puede decir y qué es lo que no se puede decir, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se puede comunicar o qué es lo que no se puede comunicar? ¿Y qué te tachan de positivo, de negativo, de violento, de no violento? Entonces, ahí está la pega que tenemos que hacer cada uno de nosotros y de los que nos están escuchando en este momento, es conocernos nomás y ver desde dónde yo estoy mirando, porque el juzgar, cuando yo hago un juicio, también tiene que ver conmigo. Exacto. Tiene que ver con mis distinciones, ¿cierto? Con mi historia, con todo lo que ya hemos venido hablando. Y empezar a conocernos, a mirarnos un poquito más. Y, por ejemplo, si yo no puedo tachar a, por ejemplo, ahora ya, el discurso que da Felipe, yo no lo puedo tachar a él de, que él es de izquierda. Comunista, ya. O comunista, no sé, lo que quiera. Socialista, O como sea. revolucionario. O revolucionario, claro. ¿Sí o no? Porque no le puedo poner esa etiqueta porque Lo estarías enjuiciando. Lo estoy enjuiciando y a lo mejor es una opinión acerca de un tema puntual. Ujú. Exacto. Y Ya, así debería entonces, ser en todas nuestras relaciones. Debería ser en todas nuestras relaciones, pero dadas las circunstancias, justamente nosotros nos dejamos llevar por el que dice el resto, por las normas que nos imponen, por los estereotipos, Claro, lo por que se los debe. mandatos sociales, ¿verdad? Por el deber ser El deber ser. y no por el ser. Y ahí hay una pega de yo receptor de la información, ¿cómo lo tomo? Porque si al Exacto. mismo tiempo lo que se dice me va a generar una revolución de emociones que me va a hacer que todo lo no resuelto en mi interior salga hacia afuera y lo confronte, Ujú. aunque el otro haya dicho algo que a mí me puede molestar o no, en este caso me molesta, porque está poniendo el ejemplo, me molestará, y la forma en que yo reacciono, yo mismo puedo generar esa violencia y no en lo que el otro está expresando Exactamente. o Porque es lo lo que que yo el otro quise. está mostrando. Es lo que yo quise entender o lo que en ese momento, de acuerdo a mi, a mi Pero me estado gatilla a o mí, mi donde a emoción. mí me duele, donde a mí Por me eso. resuena. Pero ahí es cuando yo me tengo que hacer responsable de lo que a mí me está pasando. Me conecto con la emoción que me causa, ¿está? Me puede molestar, ya me conecto con la rabia, pero me hago cargo de que es a mí la que me genera eso, Ujú. no al Exacto. resto. Entonces, yo me tengo que... ¿Y qué necesito yo para poder Y, no tener la rabia tan a flor de piel? No sé. claro, eso, Canalizarla. bueno, eso se llama, Claro. y eso es para otro tema en todo caso, Canalizarla, un tema claro. totalmente distinto, que es cuando uno lo trabaja desde el cuerpo del dolor, porque las emociones se densifican, toman materia, tienen un peso, Ujú. ¿ya? Y tantas emociones, tanto peso en una zona hago un tumor. Pero tiene un peso, tiene una densidad. Y ese cuerpo, que puede ser imperceptible en gramaje, es lo que a mí me genera esta reacción hormonal, en donde van a subir unas hormonas, van a bajar a otras, para que yo pueda sentir. Y desde lo que yo estoy sintiendo voy a interferir en mi mente, a nivel de las neuronas, y para poder expresar y encontrar las palabras. De ahí que cuando nos encontramos con personas que tienen pocas cosas resueltas en su interior, blasfeman mucho, dicen muchos garabatos, son insidiosos, ofenden sin ningún motivo, y todo se transforma a veces en palabras de bajo calibre, por decirlo así. Pero Violenta. es porque esa densidad interna no me permite que mis neuronas vayan a buscar otros recursos Exacto. que pueden ser más positivos. Y De ahí el sería- trabajo interno tan importante. Por supuesto, y ahí es conectarnos con otra de las habilidades sociales que sería la empatía. Porque debería yo comprender qué le pasa a ese otro. O por qué está hablando desde ahí, porque está hablando desde él, desde su historia. Pues no desde su enganchar en la Claro. violencia. Y no enganchar justamente porque yo entiendo que a lo mejor a él le pasa algo, porque tiene una historia, porque tiene... Y desde ahí yo me conecto con la empatía y puedo alejar y no enganchar con la emoción y no contestar de una manera violenta. Y es un trabajo que cuesta, o sea, que es bonito decirlo, ¿cierto? Se ve súper Suena bonito. Que todo esto es bien bonito decirlo, pero pero Llevarlo a la trabajar- práctica. Sí. Llevarlo a la Claro. práctica es un trabajo diario, yo creo. ¿Tú querías decir Diario. algo, Felipe? sí, sobre todo que la violencia son patrones aprendidos. Sí. Aprendidos desde que uno es niño, desde Están la en el crianza, ADN. cuando sí, pero independiente de eso, están en el ADN, pero ese ADN despierta
sí o no en base a las condiciones en las cuales ese ADN se ha desarrollado. Si un niño recibe violencia verbal, vamos a quedarnos solamente en la violencia verbal, ese niño va a crecer en una situación de desvalorización, ¿ya? Va a ser un niño que va a descalificar, ¿ya? Y a ser violento con otros. Va a ser un chico que va a hacer bullying. ¿Pero por qué? No porque el niño sea malo, no porque el niño haya nacido así, sino que aprendió desde su temprana edad, desde su crianza, por parte de sus padres. O sea, y repite los patrones. Repite los patrones exactamente que ha aprendido. ¿Ya? ¿Pero por qué? Por una cuestión de defensa. Sí. Hay una defensa, hay una ¿Desvalorización? Trabalenguas, ya, Trabalenguas. Desvalorización. Éjale. Desvalorización de ese niño que fue un patrón aprendido. Ya, no es porque el niño haya sido no tenga ese valor, sino que aprendió a que no tenía valor. Por lo tanto, no va a dejar que otros tengan ese valor que puedan entregar. Entonces es como un círculo vicioso, es una pescadilla que se muerde la cola. Si ese niño está recibiendo permanentemente un mensaje violento por parte de sus padres, que se supone que o su entorno, que ser, o no su necesariamente entorno, sus padres, claro. ¿no? Que tendría que ser amoroso, ¿no? Ese niño va a crecer, y el otro día lo leía en un estudio, va a crecer con mucho más posibilidades de ser depresivo, de ser un suicida, de ser una persona que va a dañar, un agresor. ¿No? La violencia es aprendida. Sí. ¿Y saben desde cuándo lo aprende el niño? Desde el vientre. Desde supongo. el vientre. Desde el vientre, y La se va memoria. normalizando hasta los 2 años. Exacto. Después de eso, cuesta mucho más poder transformar y entregarle al niño otra forma de manifestarse, Hasta los otra 7. forma de comunicarse, que es hasta los 7. Eso Exacto. es básico. Sí. Pero a veces uno puede discutir delante de un niño, los papás se pueden descalificar, hacerlo más pesada, esta forma rara de que hoy en día nos tratamos, pero el niño ante los 2 años está aprendiendo la conducta, entonces después puedo contestar igual. Claro. Oye, chicos, nos toca ir a una canción. Muy bien. Eso. Nos vamos a Corazones Rojos. Corazones rojos. Prisionero, gran canción. Sí, que nos rompe el corazón escuchar esa canción. Sí, potente, Del potente. doble estándar de nuestra serie que está hoy se mantiene. Por algo Así estamos acá es. hablando de esto. Así es. Vamos. Y ya estamos acá de vuelta viendo estas imágenes que también con dedicación nosotros buscamos para ir complementando el programa, porque las imágenes comunican. ¿Ya? Y contarles también que nuestro logo comunica, y nosotros hemos creado en este nuevo equipo de trabajo un nuevo logo, porque todos conocían el infinito, que es el ochito acostado, pero le pusimos ahora un círculo al centro que nos unifica, que nos arma, que nos une, que nos nudo hace celta. sólido, y que además que el ¿Que círculo un símbolo celta? Es un nudo celta. es un nudo celta, es la totalidad. Y Entonces, desde la totalidad de cada uno, yo feliz que estemos aquí haciendo esta totalidad para poder compartirlo infinitamente. Eso, bien, salió bonito. Eso. A ver, repítelo. Bueno, no me pongas ahí en apuros, Evelyn. Ok. Y vamos a ir entonces ahora Al otro al libro. segundo punto, que es reconocer qué es lo que a mí me pasa, que tiene que ver con las emociones. ¿Qué nos Sí. podía aportar de ahí? Como lo hemos venido hablando, ¿cierto? Desde esta educación emocional en adelante, el mirarme qué me pasa, el reconocer la emoción en el fondo. Si hay algo que una persona hace, dice o expresa de alguna forma, ¿cierto? En todos estos lenguajes, ya sea escrito, ya sea verbal, ya sea no verbal, proxémico, etcétera, 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 de lo que ya hemos visto delante, reconocer y ser súper honesto y honesta para decir esto estoy sintiendo. ¿Por qué? Porque uno opone mecanismos de defensa. Por ejemplo, yo recuerdo que tenía una práctica bien habitual anteriormente, que era cuando a mí algo me molestaba, me quedaba callada y no hablaba. Amurrá.
me amurraba. Y después el cuerpo. Y me cerraba y me cerraba y me cerraba y no hablaba. ¿En serio? Sí. Sí. Hemos Creo avanzado. que he ido avanzando de a poco. No digo que ya lo he modificado por completo, pero sí me daba cuenta después que me guardaba las cosas. Claro. Que uno no te molestaba en el momento y lo único que hacía es que te cerráis como ostra y ahí que hay. Y no eras capaz de poder decir lo que te pasaba y pedir que se cambiara lo que te habían dicho, no sé, de poder expresarlo de alguna manera, ¿cierto? ¿Y qué es lo que se Correcto. pierde uno con esa actitud? Y que lo que me pierde. En el fondo uno se pierde otras visiones. Abrirse a que lo que uno O poder cree que es expresar. la verdad interna y eso que uno lo amurra o eso que uno dice, ay, ¿por qué no me entiende nadie? Claro. De alguna manera estás autoencerrándote, es un autoboicot, ¿no es Sí, cierto? po. Estás Me estaba violentando Te yo. estabas misma. violentando. Exactamente, hay una Por supuesto. desvalorización, de nuevo la misma palabra. Claro. ¿Sabes qué es la silla? Sí. El problema es la silla. Cuando uno se sienta ahí, uno se le traba ahí. Vamos a hacer un Claro. ejercicio de, ¿cómo se llaman estos? De trabalenguas. Cuando uno Sí. expresa también se abre a otras posibilidades. posibilidades. Exactamente. Yo creo que ahí el ejemplo que da la Evelyn es súper claro de un poco de irnos a nuestra vida anterior, ¿no? De cuando éramos pequeños, cuando éramos jóvenes, es porque no teníamos las herramientas, simplemente. Como decía la Vale también, está en nuestro ADN, es el patrón aprendido, como decía Felipe. Entonces estábamos en un entorno también bastante hostil, ya por un tema histórico, Claro. ya por un tema, no sé, patriarcal, ya sea por un entorno ambiental, y si a eso le sumamos que, bueno, ya más grande, ¿cierto?, encontramos el camino de conciencia, de despertar, de empezar a descubrirnos, a entender por qué me pasa lo que me pasa. Y cuando uno se remonta a ese entonces, es súper heavy, es súper duro. Te das cuenta, como tú decís, me estaba violentando. Yo misma me estaba poniendo la mordaza. Y a la Faltando otra el persona respeto. también. Y a la otra violentaba, persona también. Absolutamente, Claro, porque, claro, el porque la silencio- indiferencia y el silencio es también una es forma, una forma de violencia. De todas maneras. Sí. Lo que pasa es que ahí nosotros aprendimos por sobrevivencia a enmascarar las conversaciones y los diálogos. Sí. Y hay ciertas actitudes que son aprendidas. Yo tomo una actitud para conversar. La actitud del sabiondo, la actitud del rector, el que en forma autoritaria, la del miope, no importa lo que tú pienses ni lo que digas, no te veo. Los personajes. Claro, empiezo a actuar como personaje. La indefensión, ay, no sé si pudiera hacerlo, etcétera. Pero son arquetipos. Sí. Arquetipos que están comunicando mucho más que las mismas palabras que yo digo, pero que lamentablemente impiden dar el mensaje. Porque el arquetipo, la forma que yo estoy usando esta máscara, este disfraz, esta cosmética, es más importante que el mensaje. Exacto. Y mi mente, No es asertivo. claro, se aboca en mantener el arquetipo y no lo que está diciendo. Y eso sucede mucho. Y lamentablemente el otro, si no tiene esta capacidad que veíamos como primera instancia de observar sin juzgar, se queda con el arquetipo y no escuchó ni una palabra de lo que tú estabas diciendo. Eso también sucede. Sí. Son malos hábitos. Sí, po. Uno tiene esa capacidad de cerrarse, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí de repente, como bien decía la Vale, de repente te están diciendo algo que tú no quieres escuchar, no quieres ver, no quieres Y te nada, bloqueas. y tú te cierras. Y tu mente se fue. No es para mí, no es para mí, no es para mí. Y se fue. Exacto. Sí. Un mecanismo de defensa. Un en mecanismo de definitiva. defensa. Sí. Absolutamente. Por eso la comunicación requiere, si la tomamos de todos los ámbitos, no solamente de habilidades sociales, Sí. sino que de las plataformas también culturales, artísticas, tiene que ver con estar constantemente en una apertura, con nuestros 6 sentidos y más. Es una apertura, tengo que estar dispuesto, dispuesto y con voluntad también, de escuchar, de recibir, de canalizar y después responder, ya sea responder verbalmente, a través de corpóreamente, facialmente, ¿cierto? Pero eso se cultiva, se trabaja. Y yo creo que hoy día, como lo hablábamos también en algún minuto con el tema de la educación emocional, las herramientas están, el tema es que hay que integrarlas en todos los sistemas, tanto en el educacional, como en el familiar, como en nuestros círculos de amistades, y eso en definitiva parte de uno.
ahí yo lo expando hacia mi círculo. Y tengo la confianza y creo fielmente que esa es la forma. No, hoy día como sería súper ilusorio creer que el cambio va a ir afuera. ¿Cachai? No, Poner toda la energía que va a ir afuera. Parte acá. Sí. Y desde ahí yo lo expando. Como yo me relaciono con los otros, desde las relaciones Exacto. humanas. Y ahí es súper bueno, como tips, nuestros amigos que están allá anotando, y me dicen ahí que están anotando, grábate. Pon el celular por ahí y grábate. Ve los gestos que estás haciendo, porque hay una parte que se está comunicando ahí violentamente, que a veces no es controlada, que es para generar la solución de una situación, que es para evidenciar lo que a mí me está faltando, que a lo mejor es para pedir ayuda de algo o de alguien en específico, y me estoy victimizando a través del diálogo. Claro. Porque eso también es violento, una violencia que sale de uno, que no la manejo porque es inconsciente, Es inconsciente. pero que violentamente también le llega al otro, que no tiene por qué hacerse cargo de lo que a ti te pasa. Así es. Y que eso se visualiza como una manipulación también. Po. Claro, Desde el entonces, inconsciente, pero finalmente manipulación. grábate, deja el teléfono por ahí, toda una mañana, no sé cuánto podría grabar un teléfono y fíjate todo lo que emite y lo que dices, qué roles te enfocas, qué máscaras te pones, y luego observa, sin juzgar, qué es lo que realmente estás diciendo, porque todo esto sucede porque no nos conocemos. Si nos conociéramos, no necesitaríamos armar ninguna cosa rara para poder dar el mensaje. Estaría yo tan convencida de lo que quiero decir que no necesito nada. Yo ahí la verdad es que utilizo, y es una herramienta, perdón, que siempre me funciona mucho, a mí en lo personal, y también lo traspaso a mis pacientes, la bitácora. O sea, siempre la bitácora. Anota todo lo que te pasa acá, llévalo al papel, materialízalo para que así lo puedas sacar, lo puedas ver y lo puedas reconocer para poder integrarlo. Y esa es la mejor manera para poder ir avanzando y ir tarjando lo que no quiero en mi vida, Así es. lo que no quiero perpetuar, y esto me sirve, ticket, checklist, esto me sirve, esto no me sirve, fuera. Y tener la claridad y la capacidad consciente de darme cuenta. Si no, lo materializo, no lo veo. Se queda solo ahí en el inconsciente. Y si se queda en el inconsciente ya no es verdad ni mentira, Exacto. solamente existe y se alimenta de cada pensamiento que vaya asociado ahí, se va generando una bola de nieve, que es un cuerpo de dolor más grande después. Exacto. Después se pasa al cuerpo físico. Sí. Y bueno, y si llegó al cuerpo físico, partió en el celestial, partió en la última capita, Exacto. la capita más grande de luz. Fue la Exacto. primera fisura y de ahí hasta que ya está en el físico, ya se arraigó en nosotros. Exacto. No es al revés, No es ¿ya? al revés. Sí. La última consecuencia es lo que nos pasa en el cuerpo físico. En el cuerpo Sí, físico. obvio. ¿Qué Totalmente. pasa, Felipe? Te noto pensativo. Es que estoy con varias ideas en la cabeza en este momento. Me quedó- Comunícalas, a ver, Sí. comunícalas. Sí, me quedé en la indiferencia. Cuán agresiva es y puede ser la indiferencia. Y me fui a un momento de mi vida en donde yo estaba absolutamente vulnerable, ¿ya? Y sufrí la indiferencia, y yo lo diría así tal cual, yo me sentí pateado en el suelo. ¿Ya? Wow. En ese momento de vulnerabilidad en la que yo estaba, sufrí la indiferencia y sentí que realmente sin decirme nada me estaban pateando en el suelo. Ese era tu sentir. Ese era mi sentir. Entonces, qué curioso el cómo aparentemente la no acción, ¿no? Puede tener un efecto tan nocivo, y también puede ser la no acción un efecto positivo, ¿no? Tampoco, Sí. o sea, también me voy a ir hacia el otro lado. Claro. Pero en este caso, como fue, ¿no? Como la indiferencia y el no ver al otro. No ver al otro. El no ver al otro, el no querer involucrarse con el otro, el no querer ser parte de lo otro por la razón que sea, ¿no? El no querer colaborar, porque el no decir también es decir, ¿no es cierto? Todo comunica. Exactamente, ¿no? Ahí en ese lugar estaba. Y también estaba pensando en lo importante que es saber de que lo que estamos pensando, lo que queremos comunicar, pasar primero por un filtro de que sí, lo que realmente lo que voy a decir va a tener un efecto positivo o un efecto destructivo
en el otro, En el otro. no en el entorno, en la otra persona. Creo que ese punto es tan importante porque estamos permanentemente comunicando. Sí. No digamos lo que digamos, hagamos lo que hagamos, no hagamos o sí hagamos, estamos comunicando. ¿No? O Ahí sea, hay que ser súper cuidadoso, es como la delgada línea que decía Felipe. La no acción, el no decir, el ignorar, tiene que ver con dos partes. Tiene que ver con el otro, que está en una acción de, por ejemplo, de rebeldía, de no hablar o no decir o no comunicar, pero también tiene que ver con mi estado, cómo lo recepciona. Sí. Puede ser que desde mi estado yo puedo entender que el otro es un otro con un espacio individual, etcétera, pero va a depender del trasfondo. ¿Qué ocurrió ahí en ese vínculo que a mí me hace sentir esa acción como indiferencia y no como simplemente un ser humano que tiene su espacio? ¿Cachai? Entonces ahí hay que ser súper asertivo en no Sí. involucrarse en esa línea donde yo pongo mucha mente de, hoy ¿será esto? ¿Será lo otro? ¿Cachai? Por eso es tan importante el decir. Y yo quisiera aterrizar las dos cosas que ustedes mencionan acá, se complementaron muy bien, y traerlo a lo que va a ser el próximo tema, que tiene que ver con la violencia, en donde hay una estadística muy alta de violencia en la juventud, en la adolescencia y en la segunda infancia. Entonces, ¿qué sucede? Ojo con lo que yo digo como padre, como guía, como maestro, como hermano mayor, al menor en edad, todavía no ha madurado físicamente, es decir, sus glándulas todavía se están acomodando. ¿Por qué razón? Porque tiendo muchas veces cuando algo no me parece y yo ya estoy saturado porque no tengo más elementos, no sé hacerlo, no, es primera vez que soy padre o primera vez que soy padre de este hijo. Porque cada ser es distinto. Claro. Cuidado con con lo que voy a decir, porque ese ser que está bajo mi cuidado, mi tutela, no es desechable. Por lo tanto, no puedo ser indiferente con él. esa huella va a quedar ahí Esa por huella siempre. No lo Claro. puedo Ya- sacar ya de mi no hay vida. vuelta atrás. No es solamente lo que digo, es ¿Cómo? cómo lo lo digo? digo y en qué el tono, todo. Y Lo que tiene que ver si- con la asertividad también, de ser Claro. asertivo de cómo comunico. Y la humildad que si metí la pata, chuta, tengo que restaurar. Así que Y ahí puedo todo- restaurar porque esos lazos, esos nexos, no se borran tampoco. No se borra lo dicho. Ya bien, me lo dijiste, me dolió, pero te cuento que te lo dije porque me está pasando esto y esto otro, y con tu actitud yo me siento así, 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 Y te y pediría necesito esto. ¿Qué hacemos? Así que hay Y ahí un mensaje, construimos. un mensaje clarito para los que vayan a ser papás. Sí. No, y para los que están Bueno, siendo, todos. y para, Y para los los que no profes, son también. y para los para terapeutas, todos. para los Esto médicos, es algo transversal. para los psicólogos, no, los psicólogos no, para los psiquiatras, ya, que te tienden a etiquetar, Los psicólogos bajando también. muchas veces, Sí. me estoy mirando mejor con mis colegas. Sí, bueno, pero eso ese es tu No, caso, porque pero desde la ese es tu habla por No, ti. no, porque veo, bueno, No nos violentes. veo desde la psicología y desde la neurología una amplitud más holística en el trato del paciente. Sí. Está Sí. habiendo hoy más apertura. Más apertura. En base a eso, qué rico, ya, porque hay muchas personas que optan por ese camino y si sirve y si eso es más holístico y es más enriquecedor y se van a mirar los corazones de las personas, no solamente los exámenes, fabuloso. Y en el caso de la psicología está incorporando muchas psicoterapias energéticas y ellos permanentemente están trabajando en sí mismos. Sí, afortunadamente sí. Sí, es entonces así. eso es maravilloso y un abrazo ahí grandotote. Sí, sí. La incorporación del mindfulness, Sí. de la meditación Sí. ¿no? en la psicología Es está un siendo bien avance, importante. Sí, Es sí, un salto cuántico. sí, sí. Sí, que permite muchas Sí, cosas de sí, que sí, se sí. pueden lograr. Bien, Bien vamos, por ellos. Vamos entonces al tercer punto. Claro. Alcanzamos ahí, punto. sí. ¿Qué necesito para aumentar mi bienestar? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahí nos vamos a ir un poquito a lo que es la pirámide de Maslow. No sé si todos la conocen, pero bueno, tiene varias, tiene 1, 2, 3, 4, 5 niveles. Primero tenemos que ver si tenemos suplidas nuestras necesidades fisiológicas o básicas, ¿cierto? Que serían comida, techo, abrigo, ¿qué más? Aire, Salud. alimento, ¿sí? Hidratación. calor, etcétera, etcétera. Lo básico. Lo básico, Lo ¿cierto? básico para para poder, funcionar. para poder vivir.
¿Ya? Luego tendríamos las necesidades de seguridad. Una vez que ya tengo suplido todo lo básico, ¿cierto? Necesito seguridad, necesito sentirme seguro. Y ahí también, bueno, hay muchos temas de violencia ahí también, ¿no es cierto? Pero ¿para qué vamos a entrar ¿Qué en es esa- seguridad? Partamos por ahí. ¿Qué es seguridad, cierto? Se supone que es cuando yo puedo transitar libremente y bla, 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 bla. ¿Cierto? Pero eso es otro tema, pero sí nosotros también tenemos necesidad de seguridad, de sentirnos seguros en nuestro entorno, donde estamos, con la familia, donde vivo, con los vecinos, con mis amigos, con la pareja, etcétera, etcétera. ¿Sí? Luego tenemos las necesidades sociales de amor y pertenencia, de sentirme perteneciente a un Formar grupo, parte de. ¿cierto? O sentirme parte. parte de. Y aquí es donde también se dan hartos niveles de violencia en los adolescentes, Sí, pues, en los muchísimo. colegios, porque En no... el buscar ser tú parte, no- buscar esa identidad. Claro, porque yo justamente en esa etapa del ciclo vital es cuando yo pertenezco. Cuando yo ya me desligo un poco del rol de los papás y ya mis pares son mi pertenencia. Exacto. Y ahí es donde cuando a veces los dejan entrar o no los dejan entrar, y eso es violencia también. Y ahí es donde se viene todo esto, lo del bullying y todo lo que vemos, la violencia que hay en la adolescencia, en los colegios, etcétera, etcétera. Luego tenemos las necesidades... Faltan los lentes. La necesidad de usar lentes. De estima. La necesidad de estima, ¿cierto? De sentirme estimado, de sentirme acogido por un otro o otros. Y por último tenemos las necesidades de autorrealización. Una vez que nosotros ya tenemos todas estas otras necesidades suplidas, podemos autorrealizarnos y poder hacer un camino ya más de desarrollo. Entrar en un desarrollo espiritual, Entrar entrar en en un un desarrollo desarrollo, ontológico. Bien. Así es. Pero ahí me nace en este momento preciso una crisis existencial. A ver. Como estamos hablando de la conversación no violenta, si yo tengo estos elementos en clara ausencia o carencia, voy a esperar que en la conversación se me llene alguno de esos espacios. Y voy a pedirle al otro, que a lo mejor no me conoce, que no esté ahí, y vamos a ver cuáles son sus carencias, ¿ya? Que me llene mi espacio de reconocimiento, mi espacio de autorrealización, mi espacio de pertenencia, cuando esa era tarea mía. Exacto. Acá volvemos a que la pega es de uno. Es de uno. Es de uno. Y Siempre. si no lo tenemos claro, en estados de exacerbación emocional, cosas no resueltas, Vamos a pérdida de exigirle control, a otro, claro. voy a mandar el Claro. grito, la pateadura para que el otro me oiga, me escuche. Y si no, voy a buscar aquella palabra que al otro le duela para captar su atención. Así es. Pero es porque el vacío lo tengo yo. Lo tengo yo, absolutamente. Todo parte por nosotros. Como dice el dicho, la caridad empieza por casa. Bueno, si es así, vamos a tener que estar todos en muti silencio por unos buenos años. Y que no es malo, y que no es malo. Uno tiene ese derecho también En todo caso, esa es una linda herramienta, guardar silencio. Darse espacios de silencio Darse es un tesoro que yo creo que todos Es un regalo. deberíamos experimentar. Sí, hay personas que no pueden darse espacio de silencio aún, que es no hablo, no digo, no me comunico con ningún otro humano, ni gato, ni perro, porque yo ya los humanicé, entonces para mi mente entiendo que son humanos, entonces no, me quedan las plantas y me quedan los animales salvajes y los insectos. Porque como ya lo humanicé, mi mente que no sabe si es verdad o es mentira, mi gato pasa a ser mi padre, mi hermano, mi marido, no sé. Y también le hablo. Y el gato me responde, ya, asertivamente. Entonces, Esto- sacando eso, espacios de silencio. Solamente yo conmigo. Este es un tema que no es menor. El autoescucharse nos va a permitir realmente medir cuán violentos somos con nosotros mismos. ¿No? En el silencio realmente podemos escuchar nuestra mente. Para muchas personas es muy difícil permanecer en silencio. Para muchas personas es muy complicado estar en un lugar en silencio. Estar sin música, por ejemplo. O,
¿Por qué? Porque Sin la tele prendida de fondo. sin la tele prendida de fondo. ¿Por qué? Ah, Porque sí. todo ese lenguaje interno que todos tenemos, ¿no? Ujú. Porque hay un diálogo interno que está ahí siempre, permanentemente, muchas veces no lo estamos escuchando y no somos conscientes de eso, ¿no? Y va a ser lo que va a determinar cómo nos vamos a relacionar fuera. El hecho de estar en silencio con nosotros mismos nos va a permitir conectar con nuestra mente. Al estar con nuestra mente en conexión con nosotros mismos nos va a permitir estar en paz, ¿no? Al permitirnos estar en paz vamos a poder entrar en una vibración de más amor y de más comprensión con los demás. Y así, es un escalón que va avanzando hacia la real autenticidad de comunicación entre todos, que es lo que realmente... ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nosotros expresamos lo expresamos sin pensar lo que vamos a decir. Muchas veces, ¿no? Muchas veces. Y después de que ya lo dijimos, como que dijimos, nos pegamos al cachofazo Ya y fue. decir esto, claro. Claro. Y no hay una vuelta atrás. Entonces, por eso es lo importante de la meditación, lo importante de darse espacios de silencio, retiro de silencio. Para O sea, conectarse por con algo uno, al final. existen los Conectarse. retiros de silencio. Sí, ahí hay un trabajo muy lindo que uno hace, que uno ha hecho en vidas anteriores, porque, bueno, yo soy Es recordar. Ujú. creyente de que hemos tenido más de una vida y no hemos muerto más de las veces que nos podemos imaginar, Infinitas veces. infinitas veces. Y nos vamos. muchos de nosotros hemos estado en retiros, seminarios, claustros, y cuando uno recuerda esas vidas pasadas, qué calma con la que vuelves. Porque en ese momento, aunque hubiera sido obligado, logré a un equilibrio interno en la mayoría de las ¿Cuántas de veces. las cosas que realmente decimos son necesarias decirlas? Sí. Creo que eso es una... Que lo que tengas que decir sea más importante que tu silencio. Exactamente. Guau, Que el grandes silencio. pensadores. Bueno, entre pensadores y pensadores chicos, nos vamos a una pausa comercial y a la vuelta A una pausa. a una pausa comercial, no pasa, no, una pausa y de vuelta tenemos una canción. Ya estamos de vuelta acá en Viaje Infinito. Recordarles que estamos súper atentos a los comentarios, preguntas, sugerencias relacionadas con el tema. Al teléfono 9498 8502. 9498-8502. Ese es directo de Viaje Infinito. Muy bien. Así que los recibimos. Oye, y estaba sonando de fondo un tema de Capital Desfalco, banda chilena llamada Otoño, que también habla de la comunicación no violenta. Así que ahí para que la puedan escuchar también y seguirlos en Instagram. Pasando Sí. el dato. Pasando el dato. Pasando el dato. Bueno, y vamos entonces ahora a las... Vamos a los otros puntos porque delante tocamos el 2 y el 3 que eran haciendo una recopilación, reconocer lo que siento, ¿cierto? La Claro. emoción y a la vez conectarme con mi necesidad, de acuerdo a las necesidades, a los tipos de necesidades, ¿verdad? Y el cuarto punto, y no menos importante, es cómo le pido al otro que lo que yo necesito para que pueda aumentar mi bienestar y satisfacer la necesidad que tengo en este momento, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer algunos ejercicios de cómo nosotros podríamos pedirle al otro qué es lo que yo necesito, cómo puedo yo expresar, poniendo en práctica los 4 puntos, ¿ya? Por ejemplo, si yo le digo a una persona, tráeme los documentos que necesito temprano mañana. Yo doy esa instrucción, ¿sí? La persona, para ella temprano puede ser a las 7 de la mañana, No estoy siendo claro. como a las 12. Claro. Porque el temprano para ti es distinto al temprano Es muy que amplio. para mí, Es muy ¿verdad? amplio. Sí. Entonces yo tengo que ser como súper precisa para pedir. Exacto. Generalmente Para hay que dar poner una- una hora. Claro, es distinto si yo le digo, tú me puedes traer los informes mañana a las 10 de la mañana, los necesito. Un ejemplo. ¿Sí? Claro. Porque si no, uno deja a la imaginación. Po. Tiene que ver y con la después uno claridad. se molesta. Tiene que ver Porque con la claridad del mensaje. Tiene que ser clarito, preciso. No dejar entre líneas ahí Claro. la ambigüedad. ¿Mm?
Eso sería como un mero ejemplo. Pero ahora los quiero llevar a una situación X ¿Ya? Chan. donde pongamos en práctica el no juzgar, ¿Ya? el reconocer la emoción, Ok. el conectarme con lo que necesito y el saber pedirle al otro qué es lo que necesito. Todo. Sí, po. Poner Ya, en práctica los tenemos 4 examen. claves. Cuatro. Ya, examen. Perfecto, ya. ¿Sí? Ya, a ver, dale. Ya, ¿quién se quiere tirar? Ya, Romy, vamos. Dedocracia fue eso. Voy a poner un ejemplo. Ya, a ver, dale. Voy a poner un ejemplo. Dice: Claudia, en la reunión de esta mañana te vi revisando un libro mientras yo daba la información, Ujú. lo cual me preocupó porque puedes quedar con dudas. Necesito asegurarme de que entendiste lo que yo expliqué. Lo que yo expliqué. Así que te pido que en la siguiente reunión estés muy atenta y si no te quedó claro algo, me lo preguntes de inmediato. Qué asertiva la forma de Pero se lo dijo todo. pero por eso te digo, para mí, que yo tengo la claridad de entender, es un llamado de atención, pero con una asertividad que no se malentiende. Para un ser que lo toma así de frentón, no se malentiende con que me está llamando la atención y puedo actuar o responder de manera agresiva o impulsivamente, ¿cierto? A la defensiva. La persona que le está mandando el mensaje a Claudia es tremendamente asertiva. Sí, pues. Es tremendamente asertiva porque le estoy llamando la atención porque no puso la atención en la reunión o en lo que A la estaba persona le hablando. molesta, pero Claro. o le preocupa que no haya entendido lo que Claro. estaba Por eso- diciendo, ¿verdad? Por eso lo tomo como cuando uno dice, me explico. Yo no digo, ¿entendiste? Ujú. No, porque ahí yo cargo en el otro la responsabilidad, sino que yo digo, me explico o me expliqué bien. Es lo mismo acá. Claro. Vamos. ¿Ya qué tengo que hacer? ¿Cómo? Ponte en una situación que a ti te haya causado Ujú. alguna emoción no grata. ¿Ya? Ok. ¿Y cómo tú le podrías decir a la otra persona lo que te pasa con eso? ¿Y qué es lo que tú necesitas de esa otra persona para poder aumentar tu bienestar? Pero, ¿ella es Claudia o es la...? No, este era un ejemplo que yo puse. Ah, Un ya. ejemplo. Ahora, Ya. Ahora yo tengo que ¿cómo? remontarme a cualquier situación en la que me haya sentido incómoda con algo similar. O sí, lo que sea. Wow. Ya, sin dar el ejemplo, puedo darme cuenta de que he aprendido a usar el silencio. Qué importante, sí, porque yo era una persona muy extrovertida para algunas situaciones cuando quería comunicar. Era muy piola, sí, muy tímida, muy low profile, pero cuando tenía que expresar, expresaba mucho y no filtraba. Entonces, en el tiempo aprendí que hay situaciones en las que no tenía que actuar de manera impulsiva, ni desde, parece que me está diciendo esto, sino que silencio, observo. Y después contesto de una manera muy sutil, tampoco, porque también cuidando lo que digo no sea malentendido desde la otra parte, porque a lo mejor no me estoy expresando de la mejor manera. He aprendido a escuchar la crítica constructiva. Es algo que antes me costaba mucho. Era como que yo me enojaba. Me están criticando. ¿Cachai? Pero si yo sé que lo estoy haciendo bien. La crítica constructiva es un tremendo aporte, porque te hace también ver que no tienes la razón en todo, que te puedes estar equivocando. Y crece, aprende. No, y entender que un llamado de atención no es un tirón de oreja. Es Exacto. un llamado de atención. Si yo me pongo una polera fosforescente, es un llamado de atención. Y en algún momento se nos condicionó que cuando alguien llama nuestra atención es un castigo. Claro. Y no Exacto. es eso. Y Qué no linda la necesario- Romy para sacársela. de dar el ejemplo. Me encantó la explicación que dio, pero no hizo lo que Y se no le pidió que necesariamente lo que le está hiciera. diciendo el otro llamándote la atención tiene por qué ser así, ¿no? ¿A qué me refiero? O sea, muchas veces nosotros recibimos apreciaciones de otras personas, ¿no? Que nos están llamando la atención de algo o diciéndonos algo, haciéndonos observar, y uno tiene que también detenerse, observar y ver si realmente eso que te están diciendo es así, es real, si te calza, si te pones el sombrero, ¿no? Claro. A eso es lo que me refiero. Sin o sea, justificar.
Silencio. No, claro, acepto. claro. O sea, a mí, cuando se puso este tema la semana pasada, en la reunión de Pauta, ustedes y yo, como que me costó un poco ponerme, ¿no?, en la situación de la comunicación no violenta, quizá por una forma de ser mía, ¿no?, de no estar conectado con esa violencia. Y se me vino a la mente una situación de vida, porque, claro, uno voy a hacerme cargo, de hablar desde la experiencia. Yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Y vino a mí situaciones fundamentalmente de pareja, en donde me vi en una situación de violencia y me desconocí. Me desconocí. ¿Cuánto hemos crecido? Exacto, me desconocí Lindo. en esa situación de violencia y de estar haciendo algo en lo que no me vi, ¿no? En el que me pude observar y decir, esto es lo que no quiero para mí, ¿no? Ya fue. Y voy a ir más allá. En ese momento tuve que ir a darle amor a esa parte de mí que se conectó con esa violencia, ¿no? Creo que hay un ejercicio súper importante y bonito de hacer, de saber y de saber mirarse, ¿no?, y de saber entregarse amor en esas áreas nuestras, ¿Cuál sería ese ejercicio? en ese cuerpo, ¿no? En este caso para mí fue mi cuerpo emocional, Okay. ¿no?, que estaba que fue gatillado por una situación externa que me llevó a ser violento y a entrar en una situación de violencia Verbal. Oye, estamos hoy día lo más trabajo. Estamos. Me parece muy bien. Sí. De entrar en un nivel de violencia en la que yo nunca pensé que me iba a ver, ¿no? Qué importante es eso, o sea, el tener la capacidad de observar y decir, cresta, por aquí no es, ¿no? El desconocer. ¿Sabes qué? Yo hace poquito rato busqué lo que significaba grito a consecuencia de una pregunta que llegó, que ¿Ya? es, ¿qué hago cuando yo no quiero ser violento, cuando yo no quiero que de mí salgan malas palabras, cuando yo quiero expresarme? Y ella, porque este es un lolo, por la forma en que escribe me da la idea que es un lolo, pero ella grita, no me escucha y ya hemos llegado a las manos, porque ella se desespera. Entonces, ¿cómo hago yo para plantearle las cosas? Pero ¿qué hago si el otro no quiere actuar desde la no violencia? Entonces, me acordé de los gritos y lo busqué ahora hace ese momento, y hay una historia tibetana, una explicación de Los por qué tibetanos siempre. se grita a la gente. Y la voy a leer, es cortita, chicos. Cuenta una historia tibetana que un día un viejo sabio preguntó a sus seguidores lo siguiente: ¿por qué la gente se grita cuando están enojados? Finalmente él explicó: cuando dos personas están enojadas, sus corazones se alejan mucho. Para cubrir esa distancia deben gritar para poder escucharse. Claro. Es la al final sensación no de se que el escuchan otro se igual. te fue. Sí. Por eso grito. Y yo no consigo, pero me llenó muy bien el corazón. Porque, claro, si el otro se me fue, ¿cómo hago que me escuche? Y es todo lo Aunque lo contrario, tenga ¿ah? aquí. Y es todo lo contrario, paradójicamente, porque mientras Pero más como se yo grita, más el siento- otro se aleja. Puede ser, pero es porque el otro se me alejó. Pero si el otro le responde, es porque el otro me estoy alejando cada Más vez todavía. más. Entonces me tienes que escuchar así como. Claro. Es como ese De Que lejos. ninguno se curado. conecta con lo que realmente le pasa o con la necesidad que tiene. Entonces, volviendo a los pasos, es como, y no juzgo. Entonces, si junto a eso, podría llegar a una comunicación asertiva, ¿cierto? De poder decirle. Pero si ella se aleja, como tú bien decías, esta historia preciosa, el grito es como, escúchame, porque no sé cómo expresar lo que me pasa en el interior. Entonces, si yo grito, es como, por favor, ponme atención. Sí. Y a la vez el otro como que, Es un mecanismo. ¿cierto? Entonces Claro. es como este círculo vicioso que entramos todos, a todos nos ha pasado, yo creo, en alguna
en alguna ocasión o en más de alguna ocasión, es que quiero hacerme escuchar, pero como no sé expresar mi necesidad, me quedo en el grito nomás. Y al final el mensaje no llega. Y el La acción mensaje violenta. no llega y se... En el grito o en la acción distorsiona. violenta. Sí, Entonces, sí, es verdad. Es un temón ese del hacerme cargo de lo que me está pasando y que no estamos acostumbrados a hacernos cargo. Si es No, pues más fácil poner en el otro la... Generalmente Claro, es que no me la está responsabilidad. el otro es el que tiene la Sí, responsabilidad. La responsabilidad. Pero eso es también porque en esta conversación las emociones me van ganando, este cuerpo de dolor, esta cosa que se densificó, y se me olvidó lo que yo estaba comunicando. Ujú. Porque yo fui a hablar con un mensaje cuando lo que yo quería que era del otro a lo mejor era llamar su atención. Ujú. Y el mensaje no tiene ninguna importancia. Claro, se pierde el mensaje, Se pierde. ¿cierto? Porque si volvemos en una ruptura, que los corazones se abren, son corazones que en algún momento estuvieron amalgamados. Entonces está el vacío, está la fuga de aire, está que mi otra mitad se me está alejando, inclusive en un vínculo laboral, con un colega que teníamos un proyecto en conjunto y ya no está. Ese algo no está y me alejo del otro. Y ahí es cuando me entro a confundir y Ocurre invento en las todas estas amistades cosas. también. En todos los Muchísimo. ámbitos. En todo sentido. Sí. En todo sentido. Y quisiera tomar una de las cosas que pasó acá cuando en el ejercicio que nos pediste tú, Romy, que yo pasé la pelota, por Evelyn. decirlo a Evelyn, perdón. Le pasé la pelota a Romy y Romy dio una explicación bellísima, pero que nunca respondió lo que se le había preguntado. No entendí. Eso, no entendí. Hay veces que nosotros complicamos tanto la información a dar que el otro es Claro. imposible que nos pueda entender. Acá tú leíste un texto, no está redactado por ti, Sí. pero en lo diario, en lo cotidiano, y por eso lo tomo. Por eso quiero dar un ejemplo nos de lo, complicamos. de lo cotidiano. Por Genial. ejemplo, cuando nosotros tenemos hijos, ¿cierto? Ujú. Bueno, la mayoría de nosotras tiene hijos. Cuando tú encuentras la pieza o la casa toda desordenada, siempre, bueno, lo voy a hablar desde mí, ¿ya? ¿Qué es lo que generalmente uno tiende a hacer, o que yo tendía a hacer? Era entrar ya de una manera violenta. Mira, tienes todo desordenado, que está todo tirado, que tú siempre dejas todo desordenado y nunca me apoyas. Empezamos con la generalización. Nunca, siempre. Sí, Esas sí, palabras ¿sí o son no? mortales. O el Entonces, tú. Exactamente. Entonces, ¿cómo debería ser esto? Y ahí viene la respuesta del hijo o de la hija, ¿cierto? Ah, es que... Es y que ahí, tú. ¿sí? Es que tú no me entiendes. Entonces, o es mi espacio y yo lo manejo Qué como cosa. quiero, no sé, Sí. etcétera, etcétera. Y yo creo que a todos y a todas los que somos padres nos ha pasado. O que a nosotros nos pasó con nuestros papás también, Ujú. que también nos llamaba la atención por el desorden. Entonces, ¿cómo podría ser? Decirle, hijo, hija, veo que tienes tu espacio un poco desordenado, ¿cierto? Y eso a mí no me gusta porque, bueno, ya si es su espacio personal da lo mismo, pero si es la casa en general, o sea, no me gusta tener el living desordenado porque uno recibe personas o porque me gusta estar en un espacio libre de desorden. Claro. Te pediría si puedes apoyar en el orden del espacio para que podamos convivir de una manera En armonía. en armonía. Suena lindo, ¿cierto? Precioso. Sí. Suena lindo. Pero en la práctica uno pesca la emoción nomás y la tira, ¿no? Exacto, exacto. Porque me molesta, pero uno ya se lo pone al otro. Entonces, habría que esa sería como la forma ideal, de ocupar los cuatro puntos. Sí. Claro, porque ahí estáis transmitiendo la necesidad de que necesitas tu espacio en orden, en equilibrio, en armonía. Mm. Ahora, yo tampoco puedo ser violenta y ponerme en su espacio, en el caso de los hijos más grandes, ¿cierto? Porque es su espacio nomás. Po. Es su espacio, es su madurez, es su nivel de dialogar, es una edad totalmente diferente a la mía.
Pero uno en ese momento no lo entiende, pues uno quiere que todo sea como uno quiere que sea, con lo que tú quieres. ¿Sabes qué hago yo hoy en día? Sobre todo si son hijos. Yo no tengo hijos, pero yo me complejo. imagino que... Pero tú has bien vivido complejo. desde tus padres, a lo mejor. Yo siempre eso, fui ¿no? súper ordenado. A mí no me pasó. Pero ya no por el desorden. Yo creo que después de 30 años de práctica de madre, hoy en día cuando hay un conflicto, me río mucho. Y me empiezo a reír antes de, porque si ya no lo solucioné en todos estos años, ya no tiene solución desde el diálogo, sino que tiene que desde la maduración, desde el entendimiento. Y reírme. Y eso nos ayuda mucho a los que estamos liderando a otros reírnos. Hay algo que no hemos hablado, que era un texto que habíamos visto en la reunión de pauta, que tiene que ver con la verdad y la mentira. Verdad. Muchas veces hacemos conversaciones desde todos estos arquetipos llenas de mentiras, porque no nos atrevemos a decir una verdad. Cierto. Y no nos atrevemos a decir lo que yo realmente siento, por lo tanto ya es mentira. Lo que no es verdad es mentira. Acá no hay ni blanco ni negro, no hay grises. Entonces anda un texto dando vuelta en internet que yo lo quiero compartir, que es otra leyenda. Cuenta la leyenda que un día la verdad y la mentira se cruzaron. Buen día, dijo la mentira. Buenos días, contestó la verdad. Hermoso día, dijo la mentira. Entonces la verdad se asomó para ver si era cierto. Y lo era. Hermoso día, dijo entonces la verdad. Aún más hermoso está el lago, dijo la mentira. Entonces la verdad dudó de nuevo, miró hacia el lago y vio que la mentira otra vez decía la verdad y asintió. Corrió la mentira hacia el agua y dijo, el agua está aún más hermosa, nademos. La verdad tocó el agua con sus dedos y realmente estaba hermosa y confió otra vez en la mentira. Ambas se sacaron las ropas y nadaron tranquilas. Un rato después salió la mentira del agua, se vistió con las ropas de la verdad y se fue. La verdad, incapaz de vestirse con las ropas de la mentira, comenzó a caminar sin ropas y todos se horrorizaban de verla. Es así como, aún hoy en día, la gente prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad y no la verdad al desnudo. Es de Jean-Léon Gérôme de 1896. Wow, qué cierto. Qué cierto. ¿Cuántas veces nosotros hablamos con la ropa de una mentira? Que lamentablemente la creemos nuestra, que es nuestra verdad y no es así. Eso y tiene obviamente que ver con los roles nos violentamos, porque supuesto. no somos nosotros. Son los roles del lenguaje. ¿Tú sabías Claro. eso? El rol del lenguaje que tiene que ver con las afirmaciones, y hay afirmaciones que son verdaderas y otras que son falsas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un rol pasivo del lenguaje son estas afirmaciones, porque yo digo algo creyendo que es verdad. Por eso siempre uno tiene que tener un piso. Por ejemplo, yo pongo un tema y me reafirmo en algún autor, en algún estudio, en alguna estadística, ¿verdad? Tengo que argumentar que lo que estoy hablando yo tiene un respaldo. tengo un peso, un respaldo, ¿verdad? Y ahí yo puedo decir esto, yo afirmo esto porque tengo el respaldo de que es así. Pero cuando no tengo esos respaldos, puede que la afirmación va a estar, pero puedo cuestionar de que si es verdadera o es falsa, o es mentira o es verdad. Totalmente. Sí. Nos llegó la hora. ¿En serio? Sí. Se pasó ¿Ya volando. pasó? ¡Wow! Oh. Y eso es verdad, y eso sí es verdad. Eso es verdad. Ay, Carlito me pone una hora bien grande. Gracias, Carlito. Bueno, comunicación amorosa, no violenta. Decir las cosas no es violencia. Ser vehemente no es ser violento. Ser apasionado no es ser violento. Qué importante eso, vale, gracias. Para todos los que somos acalorados de A todos los repente, que somos apasionados y intensos. es Sí. violencia. Sí, muchas veces se nos malentiende. Tiene que ver Sí. solo con Sí. el ser. Con el ser, y ojalá que podamos de alguna manera ocupar estos Todos estos elementos.
Sí, que hemos entregado hoy día. sí, muchas gracias, Evelyn, por todos los aportes estructuraditos ahí. Por todos los Tú tips. siempre así. Muy ordenada. Así que te lo agradecemos enormemente. Sí. Ya, porque creo Con que cariño. tocamos todas estas áreas. Y bueno, dejarlos invitados para el próximo programa, el próximo martes, en que vamos a hablar de esa violencia que nace en nuestra sociedad en la que estamos inmersos. Le vamos a poner un título holístico, ya sí, pero sí vamos a estar tocando los femicidios, suicidios, homicidios y estas llamadas Bullying. de atención, sí, Violencia Bullying. social. de Violencia, violencia social que sucede porque no estamos afuera. Exacto. Y si somos parte de. nuestra sociedad la tiene, también la tenemos nosotros Hay que adentro. mirarse. Abrazos a todos y quiéranse mucho, Eso. sobre todo. Quieran su violencia, miren sus tengan- violencias y háganse cariñito. ¿Alcanzó semana- a dar un datito? ¿Sí? Sí, Sí. Bueno, para despedirnos, ¿cierto? Agradecer el tema, por supuesto, que siempre es importante aprender, siempre se aprende algo nuevo. Y dejarlos invitados al taller de meditación y tejido que vamos a dar el 24 de cierto. agosto en el Centro Nehuen Cudé, ahí en Providencia. Lautaro 507, el 24 de agosto desde las 3 de la tarde hasta las 7 para que se inscriban. Pueden revisar el Instagram de Satnam Terapias, también de Nehuen Cudé, para revisar la Da el teléfono, información. Romy. Al teléfono 66-321806, anteponen más 569 para que se puedan inscribir, consulten. Y quería pasar un dato súper importante. Hay una amiga que nos estuvo escuchando todo el programa muy atenta, ¿Ya? muy interesada también en el tema de la comunicación no violenta, y también es una colega terapeuta que está armando círculos de mujeres muy importante donde se habla de el puerperio y separación. Van a partir ella este 30 de agosto con un primer ciclo, ¿ya? Ok. Un primer ciclo de esta reunión para mujeres el 30 de agosto a las 7 de la tarde en Ñuñoa. La pueden seguir en Tu Natura Terapia en Instagram y también en fanpage. Y la verdad que es importante también poder revisar desde esa arista, poder revisar desde esa arista. También hay ahí harto de la comunicación no violenta, Súper. con el Yo tema creo de la que otro separación tema, y el puerperio. Luego podemos hablar también de ese Exacto. tema. Ya, chicos, nos despedimos, Nos despedimos. con Sexual Democracia, Adiós, adiós. con la canción Pacífico. Buena Pacífico semana violenta. para todos. Chao, no chao, violenta. chao. Chao, chao, chao. Buena Besitos, semana. linda Adiós. semana.